En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos acá como todos los sábados en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Estamos como siempre con la co-conducción de Gustavo Nakamura, que en estos momentos se encuentra desde Paraguay. Y antes de pasar a nuestro primer invitado, queremos saludar a todas las emisoras que nos escuchan a nivel nacional. En Cajamarca, con Radio Frecuencia. También Radio Onda Popular de Cajamarca, con sus frecuencias en Chota, Cutervo, Bambamarca, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel y Chubur. En Huánuco con Radio Huánuco. En Huancavelica, Telecadena Canal 4. En Lima con Radio Estelar 96.1 y Radio Municipal 104.1. En Puno con Visión TV Canal 7 y Radiovisión 95.5. En San Martín con Radio Huánuco Digital y Canal Más 1 Televisión. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gustavo, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas por Paraguay? Y, por supuesto, introducir también y presentar, como ya varios sábados nos acompaña, a Jörg Dennert, que es el director de la Fundación Friedrich Naumann de los Países Andinos. Gustavo, ¿cómo está Paraguay? ¿Cómo van las cosas? Muy buenos días. Qué gusto verte, Fernando, ahí al costado del arbolito de Navidad ya, espíritu navideño. Y a Jörg, bien, muy bien, contento en este país hermano. Que tiene mucho por hacer, mucho por desarrollar, y puedo comentar con mucho cariño y con mucha alegría, ¿no? Que el Centro de Innovación de Políticas Públicas abrirá su sede en Paraguay el próximo año. Hemos cerrado una alianza importante y vamos a tener, el think tank también va a funcionar ahí en Paraguay, aquí en Paraguay en este momento, así que prácticamente vamos a ser uno de los pocos think tanks que trabajan con las formaciones políticas y también con el empresariado, ¿no? Estamos adelantándonos a aquellas cosas que hace mucho tiempo en el Perú dijimos que tenían que hacerse y no se hizo. Pues ¿cómo les va? Les va muy bien. Les puedo decir que tienen una bonanza económica interesante, que es un país para desarrollar muchísimo. Creo que hay muchas cosas que aprender de ellos y ellos también tienen que aprender mucho de nosotros. Pero bueno, creo que es otra realidad. Nosotros como Perú estamos en una situación bastante compleja, pero la pregunta que me han hecho muchos paraguayos, empresarios, políticos, es cómo así Perú llegó a lo que llegó en temas económicos, pero cómo está ahorita la situación política de Perú. Muy preocupados, la verdad, ellos me decían, llega noticias de todo y la situación nos da mucha pena porque es un país que era la estrella de la región, crecía 8%, es admirable, y hoy por hoy, bueno, no sé qué ha pasado. Entonces, espero que en el transcurso de este programa, que tenemos a dos invitados de lujo, vamos a intentar responderles a ver a nuestros hermanos paraguayos y latinoamericanos en general. Así que sin más, yo le dejo la palabra a Jörg, que está ahí y también se ha levantado bastante temprano para estar con nosotros en el programa. Muy buenos días a ustedes dos, a Fernando y a vos, Gustavo, y saludos a Paraguay. Yo estuve responsable por Paraguay también en mi tiempo cuando estuve director en Argentina. Es un país lindo y los paraguayos son también gente muy amable. La situación, honestamente, en Perú, vamos a ver, cada semana tenemos una sorpresa. Ahora la pregunta es qué va a pasar con este pedido de vacancia en el Congreso, si van a recibir esos 52 soportes o no, o creo que sí. Y también hay otras cosas, quiero decir que el ministro de Salud también otra vez más hizo una decisión muy inteligente con estas nuevas medidas, más inteligente que
nosotros hacemos en Alemania en este momento. Estamos peleando con la cuarta ola y también es un caos en este momento en Alemania. Imagínense en Alemania, donde casi en este momento nadamos en vacunas, pero la gente no quiere vacunarse. Entonces teníamos que tomar algunas decisiones para casi esforzar o forzarlos que vacunarse. Es un poquito raro y yo no voy a Alemania por Navidad. He decidido no voy en este caos, es mejor acá en Perú, en este momento por lo menos, y esperamos que vamos a mejorar. Bueno, ojalá que en Alemania mejoren las cosas. En el Perú efectivamente se están despuntando en algunas regiones los contagios. Como siempre les hemos dicho a todos, por favor, vayan y vacúnense si tienen más de 12 años, completen sus dosis y si ya se pusieron las dos y ya tienen el tiempo, los 5 meses, pónganse la tercera dosis de una vez. Porque no sabemos cómo va a venir la siguiente ola del COVID. Pero regresando un poco al tema político, la semana pasada estábamos hablando de los dólares en el baño y esta semana el tema principal, York, ha sido Pedro Navaja Castillo, ¿no? Que se escapa en los callejones en la noche, se quita el sombrero y se pone gorrito. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo ha visto la prensa internacional, las autoridades internacionales? Esto que el presidente se escape a medianoche, es una locura, no se había visto nunca antes en el Perú. Para la comunidad internacional, la pregunta o el milagro es el comportamiento de la gente, de la población. Mira, no sé cuántos ministros creo en este momento, hasta ahora fueron 13 ministros que cambió en los primeros 10 días. Si eso pasó en otro país, hablamos de una crisis grave del gobierno y de la falta del liderazgo del presidente que eligió todos estos ministros. Ese es número uno. También, si no hay transparencia y la gente también no reclama eso, ese es el milagro en la prensa, en la comunidad internacional. Solamente quiero recordar que un presidente nacional de la República Federal de Alemania tenía que renunciar porque usó casi un celular de su amigo para una llamada oficial y su hijo con 3 años recibió un regalo de un señor. Y este fue un escándalo porque él no anunció eso, no hizo público eso. Entonces es otro extremo, claro, pero para mí realmente es un milagro que la gente acepta todo eso sin hacer nada en este momento. Efectivamente. La prensa hace un trabajo bien y creo en el Congreso también. Algunos congresistas están muy atentos de y quieren saber qué estaba pasando, pero algunos creo a ellos no importa. Esa es también una responsabilidad de la legislativa en un país, en una democracia. Cuidar por hacer seguro que hay transparencia. Efectivamente, York, y estamos seguros que si esto hubiese sido otro presidente de algún otro partido político, ya estaríamos en un caos. Sorprende mucho que la población no exija respuestas o que por lo menos no se pronuncien de la manera correcta. York, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Esperemos saber qué nos toca, si ya nos tocó baño, callejón, qué nos toca el siguiente programa, qué sorpresa nos trae el presidente. Y nos vamos rápidamente a la pausa, que volvemos en un ratito más, nada más, con Raúl Labarte. Buen resto de fin de semana. No, también, disfruten muchas su gracias. Sábado y domingo, gracias. Nos vemos. Gracias. Volvemos con Raúl Labarte, que es investigador y analista económico, para tratar de descubrir qué viene pasando en este país. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas.
Bueno amigos, estamos de vuelta en este segundo bloque. Como les dijimos hace unos instantes, estamos igual junto a Gustavo Nakamura, que sigue en Paraguay, y con Raúl Labarte, investigador y analista económico. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Raúl, mira, vamos de frente. Salíamos del bloque anterior, estábamos hablando de las sorpresas que nos da la vida, que nos da este presidente todas las semanas, y queríamos que nos ayudes a que las personas que nos escuchan entiendan un poco qué está pasando en lo que tú conoces, el aspecto económico, cómo está impactando y toda esta situación política en general. ¿Cómo has estado viendo el Perú estos últimos 120 días de gobierno, lo que va del año? Sí, bueno, lo que vemos es un deterioro constante y pronunciado del Estado de Derecho y de la seguridad de los agentes económicos desde que inició el gobierno Pedro Castillo. Hemos tenido un montón de idas y vueltas con los ministros. No tenemos norte respecto a qué es lo que se quiere hacer respecto a la Asamblea Constituyente, que ha sido un plan, una propuesta desde el inicio de la campaña de Pedro Castillo, que es una de las cosas que más impacta en la estabilidad económica, porque claramente implica cambiar las reglas de juego de fondo. Y yo lo que veo en realidad más que un gobierno es un desgobierno absoluto, es lo que hemos dicho en el reporte. No existe una línea clara, no se toman decisiones, y Castillo espera que la crisis estalle para recién hacer que un ministro renuncie, e inclusive tenemos, por ejemplo, al ministro de Defensa, Walter Ayala, que está en plena investigado por el asunto de los ascensos a militares, por las presiones en los ascensos a militares, y hasta ahora no renuncia, ¿no? A pesar de que tenemos a su ex secretario involucrado, no ha renunciado todavía, por ejemplo, este ministro, ¿no? Entonces tenemos a Mirta Vázquez, que en realidad lo único que hace es decir lo mismo que Castillo respecto a este escándalo en el que se han visto envuelto, respecto a Breña, que es lo que más está afectando en este momento. Y Mirta Vázquez no enmienda absolutamente nada de lo que está diciendo Pedro Castillo. Simplemente dice que en otro tono, que ahora no lo van a volver a hacer, ¿no? Entonces en ese sentido no hay confianza de que este gobierno deje de tener este tipo de escándalos de corrupción, y lo que yo creo más bien es que estamos yendo hacia una vacancia inevitable que está siendo producida por el mismo desgobierno que Pedro Castillo está generando, ¿no? Bien, Raúl, yo, como bien sabes, soy asiduo lector y a mí me llega el diario que tú gestionas actualmente, que es El Reporte, y de hecho veo varias notificaciones tuyas, ¿no? Y como que ha ido cambiando, pero quiero profundizar sobre algunos puntos que has dicho tú, que me parece interesante, ¿no? Tú has mencionado la operación blindaje, has hablado de manotazos de ahogado, así estás dando tips, por decirlo, que nos llega en el telegrama, ¿no? Claro, y estamos dándonos cuenta de una situación concreta, Raúl, y ¿cuál es tu análisis? ¿Hacia dónde vamos? Porque si bien es cierto, el presidente al parecer solito se está metiendo cabe, o los cercanos, vemos por un lado una facción, la de Guido Bellido y compañía, que parecen que ya hace rato le soltaron la mano, ¿no? Ha traicionado el ideario partidario de que tiene Perú Libre, y al parecer hay una facción de la izquierda moderada, mal conocida, llamada caviarada. Aquí también en Paraguay le llaman caviares, aunque no hay muchos, espero que nunca lleguen, pero bueno, nunca se sabe, es una plaga estos. En fin, también mencionan, tú mencionas esta izquierda moderada que por lo menos está sosteniéndolo de alguna forma. ¿Tú crees que se está encaminando, aunque Pedro Castillo, lamentablemente el presidente, y digamos esta situación llegue a una vacancia, y la izquierda moderada también le suelte la mano? Si eso pasa, ¿cuál crees que es tu análisis con Dina Boluarte? Porque nadie está pensando en Dina, todos están pensando en Pedro, ¿no? Pedro Navaja, como salió esa canción, y es vergonzoso, ¿no? Yo estoy acá fuera del Perú y les he presentado esa carta a algunos periodistas y se han matado de risa, pero en el fondo me dicen, Gustavo, que le haga un meme así de una canción a tu presidente, qué feo que se siente en el fondo. O sea, se mataron de risa, pero en el fondo
vergüenza ajena te da. ¿Qué va a pasar con Dina? ¿Qué crees tú? Porque todos estamos pensando en Pedro. Ya, si Pedro Castillo sale vacado, va a venir Dina Boluarte. Dina va a ser presidenta, porque le corresponde constitucionalmente. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál crees que ese es el escenario? ¿Cómo se están moviendo las fichas? Y que creo yo que la izquierda moderada tiene que ver, tiene a ver en este entierro. Definitivamente ellos van a bailar esa salsa o esa canción de Pedro Navaja. ¿Tú qué piensas? Yo no sé, o sea, yo sí he escuchado la teoría de que Dina Boluarte está más vinculada con la izquierda democrática, o moderada, por decirlo, y lo democrático es bastante elogioso, más de lo que merecen, ¿no? Pero en verdad yo pensaría más bien que Dina Boluarte tal vez está más vinculada con Guido Bellido o con Cerrón, porque finalmente son los primeros en quitarle la mano a Pedro Castillo, y más bien los que parece que están dispuestos a hundirse con él son justamente la izquierda moderada, que sigue en el gobierno, que está feliz con Pedro Castillo titubeante, y más bien es el serronismo el que parece que está dispuesto a vacar justamente a Pedro Castillo, probablemente esperando el ascenso de Dina Boluarte. Igual, yo creo que Dina Boluarte va a tener probablemente los mismos problemas, pero va a tener mayores capacidades probablemente para primero aprender de los errores de Pedro Castillo, y segundo, para probablemente se comunique mucho mejor de lo que Pedro Castillo hace, porque prácticamente tenemos un gobierno ausente, ¿no? No da entrevistas, no explica al país cuáles son sus cuestionamientos. Tiene que venir el secretario general de la OEA a defenderlo, porque si no el gobierno se cae. Es increíble también el respaldo y probablemente la influencia que tiene esa izquierda moderada que utiliza a ciertos organismos supranacionales para venir a presionar y a decir, mira, si es que vacan a Pedro Castillo, vamos a repetir más o menos lo de noviembre, y vamos a hacer que quienes estén involucrados en ello terminen como han terminado Manuel Merino y Antero Flores Arauz, con denuncias de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso, para mí, eso es lo que significa esta visita del secretario general. Significa, nosotros protegemos a este gobierno, y si ustedes lo vacan, vamos a movilizarnos de la misma manera que lo hicimos en noviembre. Entonces, eso es peligroso. Yo creo que el clima de opinión ha cambiado bastante. La prensa no está del lado de Pedro Castillo, está siendo bastante crítica, yo creo. Por lo tanto, el clima de opinión es muy distinto. Hay una desaprobación mucho más fuerte. Hay una desaprobación mayoritaria, en realidad, en comparación con Vizcarra, que sí tenía una aprobación grande. Entonces, yo creo que la vacancia con Pedro Castillo va a ser mucho más tranquila. Pero en el caso de Dina Boluarte va a enfrentar varios retos. Y probablemente lo que represente la vacancia va a ser una ruptura final entre la izquierda moderada y la izquierda radical, porque probablemente eso no lo perdonen, ¿no? A partir de esa vacancia. Y lo que yo creo, ojalá que, bueno, por lo menos nos enfrentemos a un enemigo descubierto, ¿no? Que es la izquierda radical, y no a esta mazamorra de la izquierda moderada, ¿no? De la izquierda moderada o de la izquierda caviar, como le dicen muchos, ¿no? Que son estas personas que han estado en los últimos gobiernos, desde Toledo, pasando por todas las disque posiciones políticas o ideológicas, y en realidad hemos terminado teniendo presidentes que han seguido haciendo lo mismo, y Castillo, como estamos viendo, no es la excepción, ¿no? Está el favoritismo a los amigos, a las empresas. Tú mencionaste hace un ratito que la prensa está más abierta. Y uno de los grandes argumentos que esgriman o que sostienen los que defienden a Castillo es que hay un cargamontón, que se le está achacando cosas que no son, que él es provinciano, como dice él mismo, y que por eso recién está empezando. Pero tú, Raúl, manejas hechos, manejas datos, y fuera de los que vemos, de las escapadas en la noche, de contratar al amigo, de la plata en el baño, las cifras a nivel nacional, económicas, hoy día salió, el jueves salió un reporte de que la inflación ha subido a 6 punto pico, las cosas se ponen cada vez más caras, el día a día para todos los peruanos se vuelve más complejo y más complicado, y creo que también, haciendo una pausa rápida, es parte de la razón por la cual la gente no sale a protestar. Hay que trabajar, hay que comer.
¿Cómo, Ujú. qué datos, qué cosas está pasando realmente? Fuera lo, digamos, la chismografía política, ¿qué está pasando realmente en el Perú con la economía? Ujú. Yo he visto las últimas proyecciones de Julio Velarde son alarmantes, ¿no? El próximo año hemos tenido un efecto rebote este año, que algunos de la izquierda pretenden vender como un logro genial, cuando en realidad es una tontería, porque finalmente fuimos el país que más cayó el año pasado, que más cerramos la economía, por lo tanto somos el país que más va a crecer, entre comillas, o va a rebotar el próximo año porque estamos regresando a la misma capacidad que teníamos antes. Lo que ha mencionado Julio Velarde justamente es que la inversión privada probablemente caiga el próximo año. Creo que su proyección es 0% de crecimiento, pero el BCR siempre es optimista. Entonces, probablemente caigamos en inversión privada el próximo año. ¿Qué significa menos inversión privada? Significa menos creación de empleo. El empleo no se está recuperando todavía a niveles previos al 2019. Eso ¿de dónde viene? El empleo crece de la demanda laboral y la demanda laboral viene justamente del crecimiento económico. Entonces, cuando crece, cuando la economía crece, existe una subida, un alza en la demanda de trabajo y eso permite un alza en los salarios. Los salarios están constantes y el empleo no se está recuperando. Entonces, por más que estemos rebotando, en primer lugar hay una cantidad de miles, cientos de miles de nuevas personas que aumentan la oferta laboral todos los años. Por lo tanto, esas personas no son absorbidas por el mercado laboral y eso termina generando un aumento del desempleo. Entonces, lo que está pasando además con una coyuntura internacional en donde el tipo de cambio es verdad que el dólar está subiendo en general, pero somos uno de los países de la región que más ha subido su tipo de cambio. Y eso tiene que ver obviamente con la desconfianza en invertir en nuestro país. Moody's nos está bajando en calificación. Entonces hay una serie de indicadores de deterioro económico que están relacionados precisamente a que somos un gobierno que ha reconocido a Nicolás Maduro, mandándole a un embajador a esta dictadura. Entonces, ellos ya saben, los inversionistas ya saben lo que significan estos gestos políticos a nivel internacional. Ya han visto otros países destruirse con este tipo de posicionamientos. Es un asunto progresivo. Entonces, si ven que un gobierno se empieza a acercar a un bloque que está vinculado con los narcotraficantes, con Irán, con Rusia y con China, claramente un inversionista que sabe que está mirando todo el mundo y está mirando cómo se mueve la geopolítica en general, obviamente no va a invertir en el Perú y eso tiene impactos en el crecimiento y en el tipo de cambio y, por supuesto, en los precios, porque hay un montón de productos que nosotros importamos que se compran en dólares. Y entre ellos, por ejemplo, el combustible, que es utilizado para el transporte de todos esos alimentos, así se produzcan en el Perú. Entonces, al final la inflación, el tipo de cambio y la inflación están sumamente relacionados por ese motivo. El Perfecto, GLP, Raúl. por ejemplo, el Exacto. GLP que recientemente acaba de subir y que es producto de la refinación de petróleo en Talara que se importa, ¿no? El petróleo. No, totalmente, Raúl. Qué interesante lo que mencionas del aspecto económico, ¿no? Porque una de las cosas, y seguramente el invitado que viene después nos dará mayor detalle por el tema constitucional, ¿no? Por estos temas, pero en tu caso lo que acabas de mencionar, cómo el tema económico está siendo golpeado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí hay que decirlo, ¿no? La canasta navideña ahora va a ser más cara, ¿no? La gente que pensaba comer pavo, ya no sé si van a comer pavo porque está 20 soles el kilo. O sea, lo que antes costaba 8. O sea, a lo mejor muchos de nosotros no, o nosotros podremos, porque tenemos un trabajo, somos formales, y bueno, pero la gran mayoría de la población no lo va a tener. Y el mensaje de la narrativa de Pedro Castillo de siempre que toda la campaña, ¿no? No más pobres en un país rico, no más pobres en un país rico, ahora la mayoría se está haciendo más pobre y las brechas están aumentando. Y una Entonces, minoría se está haciendo más rica, que es la del gobierno, ¿no? exactamente. Y la minoría se está haciendo más rica que son los del gobierno, porque no son el empresariado ya tenía plata.
El gran empresariado ha migrado a otros países y claro, esa es la triste realidad. Ahora, esta es la parte económica, la parte dura, si estamos viendo nuestra realidad del bolsillo. Pero tú has mencionado también el aspecto social y la calle va calentando. Y acá lo que me pasó, ¿no? Hace unos días aquí, Campeonato Olimpia de Paraguay, que está en segunda, que está último, está colero, ¿ah? Pero ha campeonado una copa que se llama la Copa Paraguay. Nunca otra vez he visto caravanas de gente porque campeonó un equipo, por su equipo de fútbol. Acá más conocido, me van a matar los de Olimpia, si escuchan esto, el Cerro Porteño. Pero ahí sí salieron la gente. En el Perú me decían, con todo lo que está pasando, ¿por qué la ciudadanía no sale? O sea, aquí en otros países te dicen, ¿qué les pasa que no salen a las calles? Nosotros ya hubiéramos ido a agarrar, lo agarramos a Marito y lo sentamos. O sea, en una. Acá cuando el presidente, por ejemplo, no hablaba una semana, el hashtag de Marito era Marito no, ¿dónde estás Marito? Todo el tiempo el periodismo, los empresarios. Tú vas a un centro comercial y me han enseñado videos. Es increíble cómo la población salió a criticarle a su presidente que hable, que dé la cara. En nuestro país no está sucediendo esto. Entonces, ¿crees que también es un poco culpa de nosotros como ciudadanos que no estamos expresando nuestro malestar? ¿O qué hay detrás que el peruano, somos jóvenes los que estamos acá, no estamos incentivando esto, no somos capaces de protestar? ¿En qué hemos fallado, creo, ahí como país? Bueno, es histórico, ¿no? Es histórico el fracaso, el desánimo, la apatía política en el Perú por la falta de eso, de esperanza. Nos han quitado la esperanza de poder cambiar las cosas. Hay muchas personas que a partir de la victoria de Castillo lo único que han pensado es cómo me voy del país. Hay muchísimas personas, las que pueden, por supuesto. Las que no pueden, bueno, a intentar asegurarse el trabajo que tienen y a seguir adelante, ¿no? Pero, ¿por qué? Probablemente porque sentimos de que da lo mismo. Tal vez nos ha desanimado demasiado la derrota de la segunda vuelta para muchos que creían que teníamos que salvar una situación que era bastante preocupante para la democracia, que ya estamos viendo las consecuencias. Y yo creo que si bien hay un grupo de personas que no son parte de una argolla, que es la argolla que siempre ha estado ahí opinando de política, que creyendo que son representativos de la opinión popular, que son básicamente los opinólogos. Hoy día ha salido esta noticia de Memorex, de Noa Keiko, de varios que han salido quienes estaban detrás, ¿no? Que es un chico, Gabriel algo, que no me acuerdo su nombre, yo no lo conocía, pero son gente que, por ejemplo, estaba vinculada con el Ministerio de la Mujer y de Inclusión Social. Gente que trabaja en el gobierno y que tiene su cuenta de Twitter de Noa Keiko, que se dedica a atacar a cualquier persona en Twitter que no piensa como ellos. Entonces, así, con ese tipo de mafias, de gente que vive del Estado, que tiene todo el poder para, y sin importar quién sea presidente, aplastarte en redes sociales y que tú opinas, ¿cómo puedes pedirle a la gente que tenga el valor, porque es el valor finalmente de enfrentarte a quien tiene todo para ganar, que es el poder, y es un sueldo asegurado a pesar de que exista crisis económica, que puede opinar, que puede censurar, que tiene amigos en la fiscalía? Entonces, claro, así, ¿cómo te va a provocar hacer política si es que finalmente eso ya no es política, eso es pelear contra una mafia, ¿no? Eso finalmente intentar ser superhéroe en medio de Ciudad Gótica, ¿no? O sea, eso es. Efectivamente. Porque no hay, o sea, te estás peleando contra gente que tiene todo para ganarte a ti. Entonces, yo entiendo también a la gente que no tiene ganas de pelearse, de hablar y de enfrentar este tipo de cosas, pero eso se va a cambiar conforme hayan personas que se atrevan a cuestionar a esta gente, ¿no? Efectivamente, Raúl, tienes muchísima razón. Y el trabajo que vienes haciendo desde el reporte es precisamente eso, ¿no? Es cuestionar
lo que viene sucediendo, y lo que tratamos de hacer nosotros desde este programa también es llevar la información para que nuestros oyentes se den cuenta, traten de contrarrestar la información que damos nosotros con la que pueden estar leyendo o viendo en redes sociales y saquen ellos sus propias conclusiones, que es, como dije, lo que haces tú desde el reporte con información que muy poca gente se atreve a dar. Entonces, por eso ha sido un gusto tenerte, Raúl. Tú sabes que en la radio no es como la prensa, acá se corta rápido las cosas, pero te comprometemos ya para el siguiente año hacer una evaluación de los primeros 6 meses de lo que venga sucediendo, si es que llegamos a los 6 meses de Pedro Navaja Castillo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Raúl, y nos vamos a la pausa comercial. Volvemos, como ya adelantó Gustavo hace un ratito, a hablar de temas de la Constitución. ¿Qué es la Constitución y por qué está y qué nos da? Va a estar Lucas Gersi para conversar con nosotros de todo eso. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en el tercer bloque. Como les dijimos, vamos a hablar de la Constitución. Y para eso tenemos a Lucas Gersi, quien es abogado constitucionalista y además es el impulsor de la campaña No a la Asamblea Constituyente. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y por favor, a ver si es que nos ayudas a que la gente entienda qué es la Constitución, que son 45 páginas nomás. Por supuesto, estimado Fernando, muy buenos días. A ti, muy buenos días a Gustavo. Encantado de estar acá con ustedes y absolver todas las preguntas que hay acerca de la Constitución. Un saludo grande a toda la audiencia de TV Regional. Gracias, Lucas. Pero, a ver, vamos de frente al grano. Esta semana ha estado en la semana de representación, quizás tu opositor más reluciente, que es Bermejo, soltando una cantidad de frases diciendo que se necesita una nueva constitución para hacer un hospital, se necesita una nueva constitución para más o menos, para que la gente pueda seguir respirando aire, se necesita una nueva constitución. Por favor, cuéntale a la gente que nos escucha en Cajamarca, que nos escucha en Puno, en Huánuco, en San Martín, ¿qué es la Asamblea Constituyente? ¿Qué buscan y por qué hay que cambiar la Constitución o no hay que cambiarla? A ver, gracias por la pregunta, Fernando. Digamos, hay que tomar en cuenta lo que es la Constitución. La Constitución es la norma más importante que tiene un país, ¿no es cierto? Es una norma que básicamente define cuáles son los derechos fundamentales de las personas y cuál es la estructura del Estado. La Constitución es muy importante, pero no es tampoco el comienzo y el fin de todo. La Constitución sirve, por ejemplo, para decir si va a haber Congreso, cuántas cámaras va a tener el Congreso, cuáles van a ser los poderes del presidente, del Poder Judicial, del Congreso, además los derechos de los ciudadanos en un nivel teórico. Pero la calidad de los servicios públicos no depende de la Constitución. Si hay o no agua, no depende de la Constitución. Si hay o no un colegio público, no depende de la Constitución. La calidad que puede tener o no tener ese colegio público no depende de la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que hay derecho a la salud y derecho a la educación, y en el Perú nadie tiene salud y nadie tiene educación, porque no se puede cambiar la realidad cambiando la Constitución, sino para cambiar la realidad se requiere gestión y se requiere promover la libre competencia, porque al final del día van a haber buenos servicios cuando diferentes agentes económicos, diferentes empresarios compitan para dar los mejores servicios, ¿no? Y no se transforma el Perú como por varita mágica. No es que poniendo las cosas en la ley, en un texto o una norma, automáticamente cambia la realidad, ¿no? Ese es un pensamiento mítico, un pensamiento falso. Ahora, Fernando, tú también me hablabas de la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente es una amenaza, es un peligro para la sociedad, para el Perú, porque por definición la Asamblea Constituyente plantea poder absoluto.
Cuando el Congreso de la República modifica la Constitución a través de leyes de reforma constitucional, el Tribunal Constitucional puede revisar lo que es el Congreso. Y si el Congreso se excede, el Tribunal Constitucional lo corrige. Pero una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución no tiene ningún límite a su poder y puede redactar una nueva constitución que, por ejemplo, diga que no van a haber límites a la reelección presidencial o que, por ejemplo, establezca limitaciones o que vaya en contra de derechos fundamentales como la libertad de prensa, y nadie nos puede corregir. Una asamblea constituyente, como tiene poderes absolutos, mientras redacta una nueva constitución, lo cual podría demorar años, la constituyente puede intervenir otros organismos públicos o dejar sin efecto lo que hace otros poderes públicos. Es decir, actúa como si fuese un dictador. Actúa como un congreso, pero con poderes dictatoriales. Pedir asamblea constituyente es pedir un congreso dictatorial. Y nadie que pide eso lo hace de buena fe, solo lo hace de mala fe. Si la Constitución necesita cambios, los cambios tienen que ser parciales. Un cambio de todo en simultáneo a la misma vez no es un cambio racional, sino que es un cambio de quienes buscan básicamente quedarse en el poder, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación que yo puedo dar a la pregunta que has hecho, Fernando. Perfecto, Lucas. A mí me parece muy interesante. Bueno, a mí me toca estar ahora en otro país, hermano, que pareciera que cuando vengo a este país, como que regreso antes al Perú, porque bueno, todavía le falta mucho por desarrollar, pero tiene un gran potencial. Aquí no se discute el tema constitucional, por ejemplo, en el Paraguay hay dos partidos políticos y la verdad que el tema constitucional, algunos ciudadanos, ¿no? Ojo, estoy diciendo esto, ¿y tú qué piensas, Lucas? Y de ahí tú puedes desplayarte sobre el tema. Ciudadanos de a pie, acá, que están haciendo bajo que el hotel, están haciendo transporte público o vendiendo en sus tiendas, en sus bodegas, ¿no? O acá a los kioscos le llaman lugares donde venden lomitos, que es tipo un kebab, ¿no? Por decirlo así, ya, a ellos, a esta gente que vive del día a día. Yo les pregunté, le digo, ¿y tú crees que es importante un cambio constitucional en tu país? Me dijo, yo necesito cambiar la constitución para yo tener trabajo, me dijo. Miren lo que me dijo, ¿eh? Varias personas les he preguntado acá. Yo no necesito cambiar la constitución para tener trabajo. Entonces, esta narrativa que están vendiendo o este pensamiento de que solamente van a dejar de ser pobres o van a poder tener mayor riqueza por un cambio constitucional, acá en este país, que es un poco más pobre que el Perú y más informal, no se discute eso. Lo que se discute es que buenas políticas públicas bajo un marco constitucional sólido, solo así van a venir inversiones. Lo tienen clarísimo. Entonces, parece que hay que traer un poco más a peruanos aquí para que se den cuenta que una constitución no necesariamente te va a dar de comer. Pero el argumento que se está dando hoy por el cambio de la constitución es ese. ¿Qué argumento tú les puedes dar también? Porque sé que el señor Bermejo nunca quiso debatir contigo y se corrió. Bueno, cambiamos la constitución y vamos a tener mejor comida y servicios y todo. ¿Va a ser así? Bueno, Gustavo, el señor Bermejo claramente no quiso debatir con este humilde servidor. Me temo que porque él presentía que iba a salir mal parado el debate, ¿no? Pero el momento que el señor Guillermo Bermejo quiera debatir, estamos totalmente abiertos a recibirlo para debatir en el lugar que él quiera y en el momento que él quiera. Entonces, Guillermo Bermejo, todavía te estoy esperando para poder conversar, ¿no? Porque de la confrontación de diferentes posiciones nos aproximamos a la verdad, ¿no? En el Perú es mentira, es falso que la gran mayoría de la población esté pidiendo el cambio de la Constitución. Este es un tema que la mayoría de peruanos probablemente no conoce, y si lo conoce, no lo conoce con tanta claridad. No es esta una demanda popular. Esta es una demanda de un sector político muy bien definido, de la izquierda antidemocrática radical en el Perú, que quiere la Asamblea Constituyente para desmantelar la poca democracia, el poco Estado de Derecho que tenemos y erigir en su lugar un gobierno dictatorial. ¿Las asambleas constituyentes para qué sirven? Sirven para establecer un Estado de Derecho ahí donde un Estado de Derecho no existe. Cuando el Perú tenía un gobierno dictatorial en 1979, el gobierno militar, la Asamblea Constituyente nos sacó de la dictadura. Cuando cayó el muro de Berlín en Europa del Este y habían países dictatoriales en Europa del Este, las asambleas constituyentes establecieron democracia. Cuando hay
por ejemplo, países que fracasan totalmente hasta el punto de dejar de existir, estados fallidos, qué sé yo, Somalia, Irak, Afganistán, tiene que haber ahí una constituyente para construir un estado, o cuando un país se independiza. Pero el Perú hoy en día, mal que bien, tiene un gobierno, tiene un estado democrático, tiene derecho, ¿no es cierto? Habrá una serie de problemas, habrá una serie de cosas que mejorar, pero existe derecho en el Perú. Entonces no se justifica transicionar de una situación de poder dividido a una situación de poder absoluto. Lo que está planteando Guillermo Bermejo no es una asamblea constituyente, sino una asamblea destituyente o una asamblea anticonstituyente, en el sentido de que busca hacer lo contrario a aquello para lo que sirve el derecho constitucional, que es para limitar y controlar el poder. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, Lo dices. entonces, no tiene ningún sentido eso. Porque los cambios, miren, yo no estoy defendiendo el status quo en el Perú. Yo no soy una persona que esté a favor de conservar todo lo que hay en el Perú. Yo creo que hay que hacer muchísimos cambios en la Constitución del 93. Y yo tampoco estoy reconociendo o defendiendo el origen de la Constitución del 93. Esta fue una Constitución aprobada después de un golpe de Estado y en un referéndum donde hubo fraude. Yo lo único que les estoy diciendo es que no debe haber asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente significa poder absoluto. Y la asamblea constituyente sirve para desarmar el Estado de Derecho, tal y como hemos visto, por ejemplo, en Venezuela 2 veces, o en la Bolivia de Evo Morales, o en otros países latinoamericanos que lamentablemente han perdido su democracia, ¿no? Y hay un tema todavía peor, ¿no? Que es que, por ejemplo, la propuesta de Perú Libre para la Asamblea Constituyente no es democrática, porque lo que Perú Libre plantea es que los peruanos escojamos solamente a una parte de los constituyentes por voto popular y a la otra parte que los escojan asociaciones como sindicatos, gremios, escogidos por ellos mismos. 40% de los constituyentes ellos quieren que se escojan a dedo, de manera tal que incluso si Perú Libre pierde las elecciones para la constituyente, igual controla la constituyente. Es decir, a mis amigos todos, mis enemigos la ley. Y esta figura de semidemocracia, semicorporativismo, proviene de la Venezuela de Maduro y proviene a su vez de la Italia de Mussolini y la España de Franco. Es decir, ellos están proponiendo una asamblea constituyente fascista. Y al fascismo, lo que somos demócratas, lo vamos a vencer, ¿no? Lo vamos a retrasar. Por supuesto, Lucas, y queda clarísimo. Mira, porque además, como les dije al principio, la Constitución se la pueden descargar de internet, del portal del Congreso, del portal de gov.pe. Son 45 páginas. Léanla ustedes mismos, personas que nos escuchan, y van a ver que en el capítulo 2, artículo 10, dice que se reconoce el derecho a la salud, que se reconoce el derecho a la educación, se reconoce el derecho a la libre empresa para todos los micro y pequeños empresarios. La Constitución protege. Cambios hay que modificar, pero efectivamente, lo que plantea con la Asamblea Constituyente, lo has dicho muy bien, Lucas, es que ellos van a inventar a líderes gremiales, líderes sindicales, y los van a poner a dedo dentro de esta constituyente. Y eso, para quienes nos escuchan, es como cuando llegan los alcaldes o los gobernadores y dicen, no, ahora yo solamente voy a hablar con el señor Juan Pérez, que va a ser el representante de todos los que están por este barrio, y que no necesariamente representa a las personas. Pero entrando un poco más al detalle del peligro efectivo de la Asamblea Constituyente y de las promesas que hacen ellos, ¿es posible que una Asamblea Constituyente pueda solucionar los temas? Lo dijiste al principio, pero va no por un papel, no va por un papel, un libro. ¿Por dónde va el tema de la solución de los problemas? ¿Cómo lo ves tú, Lucas? Sé que no es necesariamente tu ámbito de acción, pero ¿cómo lo ves tú? A ver, es que depende de qué tipo de problemas. Los problemas que tienen que ver, Fernando, con la calidad de los servicios públicos o la calidad de los servicios que brinda el Estado, no se arreglan cambiando un libro, ¿no es cierto? La Constitución ya dice que hay derecho a la educación. Si se cambia en la Constitución y se pone derecho a educación de calidad, añadir 2 palabras no va a hacer que los colegios públicos mejoren. La calidad de los colegios públicos depende de cómo se evalúan los profesores, de cómo se contratan los profesores, depende de cuáles son los incentivos que tienen los profesores o no, depende de otro tipo de cosas, no depende de la Constitución. Lo mismo con el tema de la salud y lo mismo con muchísimos otros temas. Entonces la Constitución es importante, pero no es lo único importante.
¿Se requieren cambios en la Constitución? Sí, sí se requieren. ¿Se requieren cambios en el capítulo económico de la Constitución? Posiblemente también se requieren algunos, ¿ah? No muchos, pero algunos cambios. Pero es muy importante tomar en cuenta que cambiando la Constitución no cambia el país, ¿no? Eso es lo fundamental, lo que hay que comprender, de todas maneras. Porque al fin y al cabo la Constitución, como dijiste tú, es el inicio donde parten todos nuestros derechos, todo, o sea, toda la estructura de cómo debe funcionar un Estado. Y ahí aparecen igual las normas municipales, los reglamentos, las leyes que da el Congreso, los decretos legislativos que también puede dar el Ejecutivo, y mil y un normas que van apareciendo y que son finalmente las que nos rigen el día a día. O sea, la Constitución, cuando la lean, no dice nada de si su local comercial puede tener aforo o no puede tener aforo. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que usted puede tener empresa si le da la gana empezar su empresa a trabajar en ella. Entonces, Así es. Fernando, una acotación muy importante sobre lo que has mencionado. La Constitución no es una norma que tiene que ser maximalista, tiene que ser minimalista, tiene que ser corta, sencilla, clara y contener solo lo más importante. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución es muy difícil de cambiar. Todo lo que se pone en la Constitución no se puede cambiar así nomás de la noche a la mañana. Entonces, si la Constitución es muy larga, si el partido político de turno pone toda su ideología en la Constitución, el siguiente partido político ya no va a poder gobernar porque todo lo que puso el primer partido político ya está en la Constitución. Entonces la Constitución no sirve para plantear tus aspiraciones de cómo piensas que tiene que ser el país. No, para eso no sirve la Constitución. La Constitución sirve para plantear los temas mínimos respecto de los que todos los que somos demócratas estamos de acuerdo. Por eso es que los países que tienen constituciones más cortas son países que finalmente tienen menos corrupción y más riqueza que los países que tienen constituciones más largas. Y los países que tienen constituciones más largas cambian su constitución constantemente, mientras que los países que tienen constituciones más cortas mantienen su constitución, ¿no? Entonces la constitución es mínima. Todo lo que crece la constitución lo pierde la democracia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preguntarnos, Perú Libre, ¿para qué quiere una nueva constitución? Para poner toda su doctrina política, todo su ideario político, toda su visión del mundo, que es una visión del mundo antidemocrática, en la Constitución. Y si eso ocurre, realmente podemos perder nuestras libertades. En Venezuela, en Nicaragua, al opositor, al que piensa distinto, al periodista, lo detienen, lo meten preso, ya no puede hablar. En estos países, el sistema económico no es un sistema económico libre, es un sistema económico estatista. Cuando hay un sistema económico estatista, hay menos empresas. No es que haya más empresas, hay menos empresas. Porque para ingresar a invertir, tienes que de repente pagar algún tipo de dádiva a funcionarios públicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay menos empresas, aparecen un montón de oligopolios, aparecen monopolios. Cuando hay monopolios y oligopolios, el precio sube, la calidad de los productos baja, la corrupción se incrementa y el bienestar del consumidor finalmente es menoscabado. Entonces, la izquierda, las visiones estatistas de la economía, logran lo contrario a lo que aparentemente están pidiendo. Si triunfa Perú Libre y Bermejo y Cerrón, no van a haber menos monopolios en el Perú, van a haber más monopolios en el Perú, porque nadie va a invertir, solo van a invertir los amigos de Bermejo, los amigos de Cerrón, que le pagan de repente una dádiva, una propina al funcionario político de ese momento. Entonces, el estatismo lleva a más monopolios, más oligopolios, precios más altos y menos bienestar. Como dato rápido, Gracias, no, antes de pasar a Gustavo, en el Perú hay 15.000 empresas, grandes empresas formales, y hay casi 9.000 empresas estatales. La Constitución del Perú sí permite las empresas estatales y, para que se den una idea, son principalmente las que les llevan o deberían llevar el agua y el desagüe a sus casas. Vamos, Gustavo, contigo para la última pregunta, para el cierre. Bueno, puntual, Lucas. ¿Cómo va la recolección de firmas? ¿Cuáles son los próximos lugares donde vas a estar para que la gente sepa? En Lima hay varios lugares donde la gente está firmando. Creo que la coyuntura que estamos viviendo ayuda a que la gente tome más iniciativa. Particularmente yo creo que más jóvenes, y digo jóvenes, gente de 30,
de 40, gente de 20, debe meterse en política. Lamentablemente todavía no tenemos muchos buenos partidos sólidos. Ese es otro tema que en algún momento conversaremos seguramente. Pero, ¿cuál es tu próxima ruta? ¿Cuál es tu próxima ruta? ¿Por dónde vas a estar? Y para que la gente se pueda sumar. Correcto, correcto, por supuesto. La verdad que estamos haciendo un trabajo muy intenso. Hay recolección de firmas prácticamente en todas las regiones del Perú, en algunas de manera muy intensa, en otras de manera menos intensa, pero estamos prácticamente en todos lados. Los dos próximos lugares que voy a visitar son la ciudad de Piura, que voy a visitarla por segunda vez, pero esta vez no me voy a quedar en Piura ciudad, sino que también vamos a visitar Sullana y también vamos a visitar Paita, para organizar eventos de recolección de firmas en todas estas ciudades. Y después de visitar Piura, que lo voy a visitar el próximo fin de semana, voy a estar presente también en Juliaca y en Puno, porque ahí también la gente está organizándose muchísimo para firmar. Entonces, la defensa que estamos haciendo nosotros, la campaña que estamos haciendo nosotros, no es una campaña en defensa del origen de la Constitución, ni tampoco necesariamente una campaña en defensa del contenido de la Constitución. Eso se puede cambiar. No es una campaña en defensa de la derecha o de la izquierda o del centro, ni en defensa de los liberales o de los conservadores. Es una campaña en defensa de la democracia. Porque si nosotros no impedimos que haya asamblea constituyente, se va a crear este Congreso que va a tener un poder total y que va a ser, para colmo, antidemocrático. Entonces, asamblea constituyente en este contexto significa dictadura. Y si hay dictadura, los peruanos perdemos la capacidad de construir nuestro proyecto de vida, ¿no es cierto? Si perdemos la democracia, son los sueños de todos nosotros y los sueños de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que se van a romper, los que se van a quebrar. Y eso debería movilizarnos a todos nosotros. Entonces, un agradecimiento grande a los que se han sumado y un pedido a todas las personas que todavía no firman que nos puedan acompañar con su firma. Porque de lo que se trata es de que continúe existiendo el Perú como un país que tenga derecho y que tenga un gobierno limitado y no una dictadura. Ya llevamos más o menos 1.400.000 firmas, estamos aproximándonos al 1,5 millones de firmas, cada vez más rápido, y yo tengo la convicción de que con el apoyo de toda la gente demócrata en el Perú, vamos a frenar la Asamblea Constituyente, y el señor Bermejo, el señor Cerrón, no van a poder imponernos su modelo antidemocrático, ¿no? Los vamos a hacer retroceder. Definitivamente, Lucas, el trabajo que está haciendo NALAC, no a la constituyente, es un trabajo increíble, comandado por Lucas Gersi. Como dice él, están a nivel nacional, van a estar en Piura la siguiente semana y en Puno de acá a 2 semanas más. Y no tiene que estar Lucas Gersi para que usted se acerque a firmar, puede ir siempre, vean las redes sociales de NALAC, donde pueden ir a firmar. Porque vamos a poner una cosa muy simple. Si Bermejo, Guillermo Bermejo, que es congresista de la República, le arruga a Lucas Gersi, que es menor que él, a un debate, ¿qué va a querer poner en esa Constitución, señores? Por favor, también descarguen la Constitución, vean, y los cambios son buenos, son positivos, se pueden hacer, pero queda claro, el tema es no a la Asamblea Constituyente. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora. Cuenta siempre con todo nuestro apoyo. Manténnos al tanto donde estás para estar avisándolo a todos nuestros radioescuchas y que podamos llegar a la mayor cantidad de firmas posible. Definitivamente, Fernando, Gustavo, muchas gracias por haberme invitado y contento de poder acompañarlos ahora y feliz de acompañarlos en otra oportunidad. Vamos a continuar con la campaña y vamos a ganar. Perfecto, perfecto, Lucas, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos para el ping-pong final característico con Gustavo, en este caso desde la ciudad de Asunción, en Paraguay. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas.
Bueno amigos, estamos de vuelta en el último bloque de su programa Hablemos de Políticas Públicas. Gustavo, como siempre, ¿cómo has visto el programa de hoy? ¿Qué te ha parecido? Bueno, primero, contentísimo con el programa que hemos tenido, bueno, siempre la presencia de la Fundación Fredrik Naumann con Georg Bender, y bueno, a veces está José Muñoz, en fin, todos ellos siempre nos aportan. Y hoy hemos tenido dos invitados de lujo, ¿no? Una promesa como Raúl Abarte, que maneja un diario muy bueno como El Reporte, y Lucas, una iniciativa joven también, que maneja esa iniciativa del no a la Asamblea Constituyente. Creo que hemos dado un vistazo de un nuevo periodismo que se está gestando en el Perú, una corriente de opinión distinta y un joven que está luchando por algo que necesitamos todos los peruanos. Yo creo que hemos dado un mensaje claro, directo, que la gente puede saber y sacar sus líneas con una información fidedigna y verdadera. Eso es lo que buscamos, que la gente sepa, y eso es. Yo creo que el programa ha estado muy bueno. Así que el próximo programa ya espero estar en Lima, si voy a estar en Lima, y conjuntamente contigo ahí en el programa, porque creo que es el último programa del año que vamos a hacer nosotros en esta primera etapa de Hablemos de Políticas Públicas. No, sí, efectivamente, el siguiente es el último programa del año. Vamos a estar acá los dos juntos al lado del arbolito. Y efectivamente, Gustavo, como has dicho, yo creo que ha sido un muy buen programa. Son dos jóvenes que están luchando, están peleando y sobre todo están generando información. Como le decimos siempre, reciban la información, revisen bien de qué se trata y puedan sacar sus propias conclusiones. La Constitución no es un monstruo, se puede modificar, no es necesaria una asamblea constituyente porque eso sería darle el poder a Pedro Navaja y su banda. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Como la frase era, no más pobres en un país rico, y estamos viendo que quienes se están haciendo rico, en qué callejones, en qué lugares, y pregúntense ustedes, ¿eso estará, si está pasando con el presidente, estará pasando también en el gobierno regional, estará pasando también en el municipio? ¿Es eso lo que los tenía hartos durante mucho tiempo? Sí, muy probablemente, todos estamos hartos de la corrupción. Pero queda claro que este gobierno no está haciendo absolutamente nada más que, de repente, mover la corrupción para su propio lado, si es que no es incrementarla por todos los canales. Esperemos que no tengamos una sorpresa nueva para el siguiente fin de semana y podamos conversar de cosas de prosperidad, de desarrollo, de cómo va la campaña navideña, cómo va la economía de las familias y no de estos desastres que nos trae nuestro amigo Pedro Navaja Castillo y esta banda que lo rodea. Desde los dinámicos del centro y ahora unos nuevos allegados. Ha sido un gusto y por supuesto nos despedimos nuevamente y sobre todo un fraternal saludo a todos nuestros amigos del norte del Perú que sufrieron el terremoto. Estamos con ustedes, RCR ha estado presente también. Para cualquier cosa, ya saben, comuníquense con la radio y poder divulgar las cosas que vienen sucediendo. Un fuerte abrazo, esperemos que todos estén bien y nos vemos el próximo sábado. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.